En esta clase vamos a estar hablando de los contadores asíncronos. Veamos un ejemplo. Vamos a empezar a hablar del flip-flop JK, porque va a ser el flip-flop con el que principalmente trabajaremos para hacer el diseño de los contadores. El símbolo del flip-flop JK es este que tenemos aquí. Vean que tenemos una entrada J, una entrada K, una entrada de reloj y una salida denotada con la letra Q. Esta señal de reloj, y vean este triangulito que hay aquí, nos indica que va a funcionar o que se va a activar con un flanco de subida. Si en cambio lo tuviéramos con un circulito aquí, estamos indicando que es con un flanco de bajada. Aquí a la izquierda tenemos la tabla de la verdad del flip-flop JK. Vean que para una entrada J igual a 0 y K igual a 0, el estado anterior del flip-flop se va a mantener en la salida. Por ejemplo, teníamos un 1 aquí, tenemos J0, K0, se produce un flanco que active el flip-flop y se va a mantener el 1 en nuestra salida. Lo que hay en la salida se va a mantener cuando la combinación sea de J y de K sean ambas 0. En el caso de que tengamos J0 y K1, se va a hacer un reset. Quiere decir que si hay un 1 aquí en la salida, tenemos un J un 0 y en K un 1, esa salida se va a poner a 0. Sería nuestro reset. Si en cambio tenemos J1 y K0, se va a colocar la salida en un valor 1. A ese cambio lo llamamos set o a ese estado. Y por último, tenemos cuando J es 1 y K es 1, vean que va a estar el estado en que cambia la salida. Lo que estuviera en la salida en ese momento va a cambiar. Por ejemplo, si en Q tuviéramos un 0, en J1 y en K1, al producirse un flanco, en este caso de bajada en nuestra señal de reloj, este 0 va a cambiar a 1. Y en el próximo ciclo de reloj, cuando se produzca un flanco de bajada, nuevamente este bit cambiaría de 1 a 0. Normalmente este es uno de los estados que más se utiliza para asegurar que el flip-flop esté oscilando y que los contadores vayan cambiando a su salida. Ahora vamos a ver un ejemplo de un contador asíncrono de 2 bits. El contador asíncrono más sencillo de todos. En este caso tenemos un contador asíncrono de 2 bits. De 2 bits porque tenemos 2 flip-flop. ¿Por qué se dice que es un contador asíncrono? Algo que sea síncrono quiere decir que va todo al mismo tiempo. Cualquier sistema digital que lo llamemos síncrono quiere decir que actúan con una misma señal que está haciendo la sincronía del sistema, que por lo general se llama una señal de reloj. Pero vean que en este caso la señal de reloj afecta solamente al primer flip-flop. La entrada de reloj del segundo flip-flop es de la salida del primer flip-flop, de la salida invertida. Por eso este sistema se dice que es asíncrono, porque la señal de reloj solamente afecta a uno de los componentes y no a todo el sistema. Vamos a ver cómo funciona este contador asíncrono de 2 bits. Observemos que la entrada J y K de ambos flip-flops están conectadas a un nivel lógico alto, lo que llamaríamos un nivel 1 lógico. ¿Qué quiere decir? Según lo que habíamos visto en la tabla de la verdad anteriormente de los flip-flop JK, que la salida va a estar cambiando continuamente una vez que se produzca un flanco. ¿Un flanco de qué tipo? En este caso, como los flip-flop funciona con un flanco de subida, en el momento que haya un flanco de subida va a cambiar la salida. Para empezar el análisis con el diagrama de tiempo, vamos a suponer que Q0 y Q1, las salidas de cada uno de los flip-flops respectivamente, están en 0. Vamos a colocarlos aquí en 0. ¿Cuándo va a producir un cambio? En el momento que haya un flanco de subida aquí. Vamos a indicar el flanco de subida en nuestra señal de reloj. Al momento de producirse el flanco de subida en nuestra señal de reloj, la salida aquí está en 0 y la invertida estaba en 1. Al producirse el cambio, entonces de este 0 va a cambiar a 1 y por supuesto de 1 va a cambiar a 0, la salida invertida. Como tenemos aquí, de 0 cambia a un nivel 1. ¿Y este flip-flop con qué se activa? Con un cambio de una subida, un flanco de subida.
Pero ven, aquí lo que ocurrió fue un flanco de bajada. Quiere decir que este flip-flop hasta el momento no cambia. Vamos a ver qué ocurre para el segundo cambio o el segundo flanco de subida en nuestra señal de reloj. Hasta este momento tenemos Q sub 0 en 1, Q sub 1 sigue estando en 0. Cuando ocurre el siguiente flanco de subida, nuevamente va a cambiar la salida. De 1 ahora va a cambiar a 0. Por supuesto, la salida invertida la vamos a tener de 0 a 1. Y vamos a dibujarlo aquí. Si de 1 cambio a 0 con el segundo flanco, vamos a colocar de 1 a 0. Y vean que ahora se produce un cambio de 0 a 1. Eso produce un flanco de subida que efectivamente va a activar este flip-flop. Y al producirse ese cambio de subida, ¿qué va a pasar? Que este 0 va a cambiar a 1. Entonces, aquí tenemos 0, aquí tenemos la salida invertida que es 1, y hasta este momento tenemos aquí en la salida también un 1. Para el próximo flanco de subida va a cambiar la salida de 0 a 1. La salida invertida va a cambiar de 1 a 0. Aquí de 0 cambia a 1. Y vean que aquí se produce un flanco pero de bajada porque está cambiando de 1 a 0. Quiere decir que este flip-flop no se activa. Entonces se va a mantener hasta aquí. Para el último flanco de subida que vamos a estudiar, para este caso, veamos en qué estado estamos. Tenemos Q sub 0 en 1. Tenemos Q sub 1 en 1. Se produce otro flanco de subida. Si lo teníamos en 1, va a cambiar a 0. Aquí vamos a tener el cambio. La salida, que estaba en 0, la salida invertida, va a cambiar a 1. Vean que va a producir un flanco de subida. Y ese flanco de subida va a hacer que cambie la salida 1, de 1 a 0. Vean que nuevamente comenzamos aquí en 0. Esta combinación es 1, esta combinación es 2, esta combinación es 3 y nuevamente vuelve a 0. ¿Cómo nos quedaría la tabla de la verdad de este contador? Vean que inicialmente lo tenemos en una condición de 0 y 0. Lo tenemos aquí representada. Posteriormente, después del primer flanco, va a cambiar. Q sub 1 se queda en 0 y Q sub 0 cambia a 1. Al ocurrir el segundo flanco, Q sub 0 cambia a 0 y Q sub 1 cambia a 1. Al ocurrir el tercer flanco, lo tenemos aquí, Q sub 0 cambia a 1, Q sub 1 permanece en 1 y para el cuarto flanco ambas cambian a un valor 0. Vean que este contador tiene 4 estados distintos, 1, 2, 3, 4 y luego vuelve a 0. Este es un contador de 2 bits y cuando vamos a calcular cuántas cuentas puede lograr un contador de 2 bits, simplemente le damos 2 a la n. En este caso n es el número de bits, estaríamos diciendo que es 2 a la 2 y tenemos un total de 4 cuentas. Entonces este es un contador que cuenta hasta 4 cuentas desde 0 hasta 3 y es de 2 bits. ¿Por qué de 2 bits? Porque son 2 flip-flops. ¿Y qué hace este valor de 2 a la n? 2 es la cantidad de combinaciones que podemos obtener en un flip-flop. Puede ser la salida un 0 o puede salir un 1. Por eso tenemos el 2. Elevamos a la n, 2 a la 2 igual a 4. 4 posibles cuentas, 4 posibles estados.